Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. 30 de octubre hoy, con varias conmemoraciones, algunos inmediatamente, y lo habrán visto seguro en el noticiero, los 58 años de Diego Armando Maradona. 58 o 57, digo, 57, no le agreguemos, con 57 ya bastante. Y también, por supuesto, y 34 años del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones con la vuelta a la democracia, ¿no? Día importantísimo. Vamos a aprovechar la chance que nos da la programación y la emisión en vivo desde el Centro Cultural Kirchner para escuchar al jefe de gabinete, Marcos Peña, en vivo. Acaba de comenzar la conferencia de prensa después de que el presidente de la República hiciera una serie, más que de anuncios, de consideraciones en torno a temas relacionados a los sindicatos, a la reforma previsional, al tema de los agentes y los que trabajan en el Estado, una cantidad de expresiones de Macri con muchas definiciones que por supuesto van a traer comentarios y cola, pero que se puede caracterizar con ese anuncio, ¿no? Que es la búsqueda de consensos para políticas, eso quise decir, públicas, ahí viene el PU, que dijo Macri es ahora o nunca, ¿no? Este tema de consenso, la verdad que es una cuestión bastante delicada, ¿no? Con diferentes interpretaciones. También, por supuesto, lo que ha caracterizado la jornada ha sido la presentación de la renuncia de la fiscal, la procuradora Alejandra Gils Carbó, después de mucho tiempo, de mucho acorralamiento, de mucho hostigamiento. No sé si la palabra persecución puede corresponder, pero ella así se sentía. Y la verdad es que una mujer que tiene un reconocido legajo, una trayectoria que también públicamente es intachable, estar permanentemente en foco para ser desplazada y que sea quitada de su lugar, me parece que le ha provocado un nivel de hartazgo que va más allá de lo que razonablemente una persona puede soportar. Gils Carbó no es una militante política, no es una dirigente política, es una mujer de la justicia con un pensamiento, con una línea muy clara y muy definida, que evidentemente a sectores políticos incomoda o molesta, pero no tiene ni que inmolarse. Habrá llegado, insisto, a ese punto de saturación de lo que estábamos hablando en el plano humano y personal, y Gils Carbó presentó su renuncia con un texto muy breve en el que ella dice que si se va a empezar a trabajar para debilitar la independencia y, digamos, la posibilidad de tener autonomía del Ministerio Público de la acusación, ella prefiere dar un paso al costado y que no se toquen las cosas como están. Así que el que venga detrás suyo tiene y tenga las mismas prerrogativas que tenía en cuanto a que no sea mermada su posibilidad, su distancia de la política y sobre todo del partidismo, ¿no? Se ha ido Alejandra Gils Carbó. Veremos cómo continúa esta historia, quién propone el gobierno para reemplazarla, pero como decíamos, vamos a aprovechar que está hablando el jefe de gabinete, vamos a ver qué tal las preguntas de los colegas, conferencia de prensa después de la reunión del presidente anunciando su programa para los próximos 2 años. Allá vamos. Acá se habla de un plan de modernización del Estado, de un plan de digitalización. ¿Quiere decir que los empleos estatales peligran? Los movimientos sociales se están movilizando aquí en la puerta, se reducirán tal vez los planes sociales o serán más acotados. Y por último también se esperaba que los intendentes estuvieran presentes o algunos. El ajuste de la política también tiene que venir ahí en el nivel municipal. A ver, tomando el primer punto, en materia operativa, la semana próxima el presidente va a convocar a los gobernadores a una reunión de trabajo para poder avanzar en muchos de los temas que hoy fueron planteados, centralmente los temas vinculados a lo fiscal, lo tributario, lo presupuestario en general, la cuestión federal. También la semana, probablemente el miércoles, el ministro de Hacienda, Duhovne, va a presentar la reforma tributaria. Probablemente mañana planteen tanto el ministro Ibarra como el ministro Cabrera lineamientos de la desburocratización y de avances que vamos a hacer en los próximos días, algunos de los cuales pueden tener correlato parlamentario, en otros casos no. Por supuesto que estamos trabajando todo esto en forma permanente con las autoridades parlamentarias para poder proponer una agenda de debate parlamentario. Hay temas que ya tienen tratamiento, otros que ya tienen incluso media sanción, otros que tienen que ser introducidos, pero lo avanzaremos. Y por supuesto también en los próximos días, no sé si esta semana o la que viene, el ministro Triaca planteará también lineamientos
a trabajar en consensuar, muchos de los cuales ya se vienen conversando con el movimiento sindical y el movimiento productivo, para poder también profundizar algunos lineamientos en ese sentido. Después, creo que tomo lo que dijo el presidente de la idea del reformismo permanente, la idea de la posibilidad de trabajar sobre estos trazos generales que ha planteado en distintos debates, pero después también, seguramente más el año próximo, iremos planteando como continuación de los pactos federales que hemos hecho en muchos temas, que hoy mencionaba Mauricio, a hacer consensos básicos por sectores y por temas, ¿no? Recién hablábamos con Lino Marañao sobre la importancia de un consenso básico sobre la ciencia, la necesidad de trabajar sobre cada una de las áreas del Estado y del quehacer de nuestro país. Respecto a la inquietud del miedo al cambio, creo que es central también tomar lo que planteaba el presidente, no tener miedo, no temer, sino al contrario, nosotros estamos en una etapa de crecimiento, de creación de empleo, de creación de oportunidades, de mejora del salario, de mejora en general para los argentinos. Y como planteó en su introducción, todo esto está orientado a la búsqueda de solucionar el tema de la pobreza y fortalecer la capacidad de la clase media de poder desarrollar un proyecto de vida. Nuestro norte está puesto en eso, no está puesto en perjudicar ni en dañar a nadie. Lo que sí creemos es que en muchos casos se ha planteado y creemos todo lo contrario respecto al Estado. Lo tenemos que modernizar, fortalecer. Por eso, por primera vez en mucho tiempo, hay concursos hoy en el Estado para que el acceso al Estado sea de forma abierta y transparente. Premios a los que trabajan bien. Hoy veíamos el tema del presentismo. Eso es una innovación muy importante para los trabajadores del Estado, que lo que piden es que haya equidad y que justamente no dé todo lo mismo, ¿no? Y vamos a plantear toda una agenda en esa línea, en cómo lograr evaluar las políticas públicas, cómo lograr premiar a los que hacen bien su trabajo, cómo lograr democratizar el acceso al Estado, lo cual no quita que también tenemos que ir logrando dotaciones óptimas para que el empleo público pueda ser sinónimo de esa carrera y de esa estabilidad en función del servicio público y no la duda o la sospecha que en muchos casos puede ocurrir del acceso a partir del amiguismo o de la pertenencia política, ¿no? Creo que son las 3. No, es lo mismo en los movimientos sociales. El año próximo la inversión social en la Argentina va a ser récord histórico en proporción del presupuesto. No hay ninguna razón para temer o plantear, agitar fantasmas de miedo, ni de recortes, ni de nada. Al contrario, lo que vamos a seguir haciendo es no solo fortalecer las políticas de asistencia social, sino sobre todo trabajar, como decimos, en la liberación de los sectores populares a partir de la mejora en infraestructura social, el acceso a financiamiento, la posibilidad de la inclusión financiera, la posibilidad de mejora del hábitat, la mejora en la calidad de educación y la salud, para que todos los argentinos, no importa dónde nazcan, tengan el mismo acceso a libertades que le permitan desarrollar un proyecto de vida. Creemos que todo lo que es la asistencia social, sobre todo en esta transición gradual hacia un país con equilibrio y crecimiento, tiene que estar para cuidar a los más vulnerables, pero sobre todo para transformar su situación en ayudarlos a que también puedan ser parte de la clase media y haya igualdad de oportunidades. Ignacio Ortelli. No, y los intendentes, perdón. A ver, nosotros hicimos un recorte, claramente los representantes de las provincias son los gobernadores, por supuesto que consideramos que, como también lo dijo Mauricio en su discurso, hay mucho que hacer en materia de mejorar la calidad de la administración pública de los municipios, también lo que tiene que ver con muchas cargas tributarias que se fueron creando. Venimos trabajando en ese sentido en una agenda muy interesante con muchos de ellos para premiar las innovaciones, premiar los buenos ejemplos, y vemos que no todo es lo mismo, ¿no? Hay municipios que han logrado una gran inversión sobre su presupuesto, que logran un Estado eficiente, y hay otros que por ahí no. Y bueno, la idea es trabajar en ayudar a premiar a aquel que hace las cosas bien y también convocar al que no para ayudarlo en esa transición. Lo que está claro es que en este esfuerzo de ir encontrando ese equilibrio fiscal hay algo que va más de fondo, que es romper la idea de los privilegios que muchas veces permiten que detrás de lindos discursos a algunos vivos les haya ido muy bien y a muchos otros les haya ido muy mal. Entonces la equidad para lograr un país con más igualdad, con más
más instituciones republicanas, con un desarrollo más pacífico, tiene que ver también con esa honestidad de poder ceder en aquellos casos que haya algo que aportar. Ahora sí, Ignacio Ortelli, Clarín. Sí, buen día, ministro. Le quería consultar en función de la salida de Gil Carbó, si el gobierno va a esperar a que se apruebe una nueva ley del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que la actual ley no prevé una duración de mandato, que es lo que generó las disputas entre el Ejecutivo y la Procuración. Le quería consultar eso puntualmente y si van a consultar al peronismo y si el gobierno puede confirmar y descartar de que el nuevo procurador va a ser un hombre identificado con la actual gestión. Muchas gracias. Ayer justo hablaba de esto, de la importancia de entender que el debate sobre la institucionalidad del Ministerio Público era independiente de las personas. Y esto era clave y creo que las discusiones, incluso judiciales, que se dieron sobre algunas zonas grises, sobre el mandato, sobre la remoción, sobre otras cuestiones, deberían ser corregidos ahora que ya no hay duda que no es una discusión sobre una persona. Y creo que en ese espíritu el Congreso lo tiene en la agenda y lo tiene que poder discutir. Y nosotros seguimos con el mismo criterio que planteamos cuando cuestionábamos a la todavía procuradora, en el sentido de que no creíamos que tenía que ser alguien de militancia política, sino un profesional reconocido por su trayectoria. Y en ese sentido vamos a trabajar. Bueno, muy bien, la palabra del jefe de gabinete, Marcos Peña. Continúa la conferencia de prensa. El tema que recién hacía referencia es lo que abríamos nosotros el programa, la renuncia de Alejandra Gils Carbó, y una serie de consideraciones que para terminar este segmento o este tramo, y antes de ir a la primera pausa, vamos a complementar con lo que decía hace un rato nada más el presidente de la República a la hora de presentarse y de dar algunas definiciones, fundamentalmente en el tema jubilaciones, porque presumo que esto traducido a los hechos después pone en riesgo los 2 aumentos anuales que por encima de la inflación y por ley se había establecido en el gobierno anterior. Habrá que ver qué es lo que hace el Congreso con las nuevas conformaciones, con las nuevas proporciones, donde habrá un bloque que no es mayoritario, pero sí que tiene la mayor cantidad de diputados, que es el de Cambiemos, pero que requerirá de la participación o la asistencia de otros sectores políticos para, entre otras cosas, derogar esos 2 puntos, esos 2 aumentos anuales, en la medida en que lo que el presidente esboza en estos 2 minutos que vamos a ver apunte efectivamente en ese sentido. Tenemos que empezar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. Estamos orgullosos de la amplia cobertura de nuestros jubilados. El año pasado creamos la pensión universal al adulto mayor para que todos los mayores de 65 años tengan un ingreso asegurado. Y estamos orgullosos también de la reparación histórica, que ha permitido corregir el haber a más de 1 millón de jubilados. Pero sabemos que nuestro sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. A mi entender, no debería haber jubilaciones de privilegio ni regímenes especiales que, por ejemplo, habiliten sin justificación a que algunos se jubilen a los 40 o los 50 años, mientras otros tienen que trabajar hasta los 65. ¿Por qué? En la Ley de Reparación Histórica se previó la creación de un consejo para diseñar un nuevo sistema previsional dentro de un plazo de 3 años. El sistema seguirá siendo universal, público, solidario y de reparto. Pero también necesitamos que sea integral, sustentable y justo, y que busque que todos los argentinos trabajemos el mismo tiempo. Eso es justo. Por eso en las próximas semanas vamos a convocar a la comisión prevista en dicha ley para que las fuerzas políticas, representantes de jubilados, trabajadores, empresarios, académicos, expertos previsionales, en un proceso participativo puedan elaborar una propuesta para que el Congreso trate oportunamente. Hasta que esa reforma entre en vigencia, vamos a presentar algunas propuestas para la transición. Bueno, las propuestas para la transición son las que vamos a estar analizando seguramente en los próximos días, una vez que se conozca exactamente cuál es el texto de lo que se presume será esa reforma que se hará a 3 años. Si uno escucha
el discurso del presidente de la República en torno a la jubilación universal, de reparto, estatal, habría que pensar que mínimamente esos 2 aumentos que se han fijado por ley, que se dan por año a los jubilados, se deberían sostener. Sin embargo, como decíamos, algunos borradores que han circulado ya de las intenciones de modificar este sistema previsional en ese proyecto a 3 años que había expresado el presidente de la República, dan cuenta de que eso estaría mínimamente en discusión. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos de la pausa va a estar junto a nosotros el diputado nacional electo por el Partido Justicialista, por el peronismo de la provincia de Santa Fe, en su momento el presidente de la bancada durante mucho tiempo del Frente para la Victoria, que es el invitado que nos faltó a lo largo de la semana pasada contener o invitar, ya que estuvieron quienes habían triunfado y habían entrado en segundo o tercer lugar en las elecciones del domingo 22 de octubre. Así que vamos a poder conversar con Rossi finalmente después de esta pausa. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado antes de la pausa. Está con nosotros Agustín Rossi, diputado nacional electo. Se va a incorporar al Parlamento otra vez a partir del 10 de diciembre. En un momento interesante, ¿no?, para la política argentina, en donde después de haber sido presidente del bloque del oficialismo durante prácticamente una década, sí, toca ahora, bueno, estar en la bancada opositora, ¿no? Con una proporción diferente a la que se tenía en su momento, pero donde la primera fuerza es digamos, el bloque del gobierno. Sí, sí. Bueno, indudablemente que es una nueva etapa, donde aparece lo que aparece claro, inclusive por lo que hoy decía el presidente, con un parlamento con mucho protagonismo, ¿no? Porque si quieren cambiar la ley de movilidad jubilatoria, seguramente será otra ley, será parte del debate. Si quieren modificar el sistema previsional, también será en este sentido. El presidente creo que adrede confunde o trata de confundir regímenes de privilegio con regímenes especiales. La construcción, por ejemplo, tiene un régimen especial. Se le permite al obrero de la construcción que labura toda su vida con el cuerpo y que a los 55 años, muchos de ellos están realmente afectados, poder jubilarse a los 55 años. Sí, o en las cámaras frigoríficas. O en las cámaras frigoríficas, entonces tiene que ver con la calidad del laburo. Bueno. En principio eso es un régimen especial que no tiene nada que ver con una jubilación de privilegio. Jubilación de privilegio, para que lo entiendan los televidentes, la que cobra Marcos Aguinis, que fue secretario de Cultura de la Nación, que se jubiló a los 50 años, que estuvo nada más que 6 meses como ministro y cobra 200.000 pesos o algo así. Eso es de privilegio. Régimen especial es para un tipo que labura en las cámaras frigoríficas y tiene... O en las minas. O en la empresa de energía también, ¿no? Con ese riesgo de vida. Eso es un régimen especial. Son regímenes especiales. De todas maneras, lo que hay que decir, por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe, el 15% de los jubilados de la provincia de Santa Fe son los que pertenecen al régimen público de la provincia, al sistema previsional público. Bien. El otro 85% es del régimen estatal. Sí. O sea que en realidad cuando te dicen eso, en realidad lo que yo creo que en el fondo terminan vendiendo sobre la masa general de los jubilados y de los pensionados, que es la mayoría. Lo que uno leía ayer y antes de ayer es que el presidente quiere cambiar el índice de movilidad con el cual se actualizan. El índice de movilidad... Que está garantizado por ley por encima de la inflación. El índice de movilidad tiene 2 componentes. Un componente es la variación de los sueldos y otro componente es el componente de recaudación previsional. Si el presidente dice que las jubilaciones no pueden aumentar por encima de la inflación, nunca más va a recuperar poder adquisitivo de la jubilación. Así que esa promesa que en algún momento dijo del 82% móvil, siempre va a estar más lejos de eso, porque como nosotros teníamos un índice que te permitía, bueno, de hecho, en el año que viene está previsto para el año que viene el 22% de actualización. Si lo hace por la inflación, que ellos creen que va a ser del 11%, directamente va a aumentar un 50% menos las jubilaciones y pensiones, ¿no? Ahora, esto tiene que ser aprobado por el Parlamento. Sí. Donde, en principio, el gobierno no tiene una mayoría que le pueda dar efectivamente... Pero tiene un bloque fuerte. Por supuesto. Lo digo por experiencia. No, desde ya, ya lo sé. El bloque fuerte convoca, ¿no? Ahora, si tenés 107, 110 diputados, para 129 te faltan 19, está cerca, está muy cerca. Está muy cerca. Ahora, para estar con esa cercanía tiene que haber una participación de algunos hombres que han ingresado al Parlamento, o por el peronismo, o por el masismo, por cualquiera de las formas del peronismo, quiero decir, ¿no? Sí. Que supongo yo en algún momento han votado también la ley que ahora, quiero decir, muchos diputados, la mitad, votaron aquella ley de hace un par de años con la que el kirchnerismo... La ley de movilidad jubilatoria fue una ley que
que fue votada exclusivamente por los diputados nuestros en ese momento, porque justamente la oposición nos criticaba de que el índice era un índice mezquino. Que era poco. Que era poco. Que se quedaban cortos. Que se quedaban cortos. Después empezó a ser reivindicada por todos y de hecho cuando se utilizó ese mismo índice para actualizar la asignación universal por hijo, fue sí votado absolutamente por todos. Ahora, me parece que va a ser un debate importante. La realidad es que el gobierno, ¿qué dice? El sistema jubilatorio tiene que ser un sistema sustentable. Los sistemas jubilatorios en el mundo ya no es como cuando nacieron. Cuando nacieron era que vos 3 o 4 activos pagaban la jubilación de un pasivo. Hoy, ahora la desproporción se ha... Ahora, la proporción es distinta. Entonces, todos los sistemas jubilatorios en el mundo tienen una parte que son aportes previsionales que salen de los trabajadores y de los empresarios, y otra parte que es el sistema impositivo general. Hay una parte del sistema previsional argentino que es sostenida por los impuestos de otros rubros. Por los impuestos de todos. Por supuesto. Todos aportamos con nuestros impuestos a que se sostengan las jubilaciones y las pensiones. Así funciona absolutamente en todo el mundo. Entonces, si el sistema hoy no es sustentable y era sustentable hace 3 o 4 años atrás, es porque recauda menos. Ahora, pregunto. Y recauda menos porque hay recesión económica, que es de lo único que no habló el presidente. Ahora pregunto, El presidente no habló ni cómo se generan nuevos puestos de trabajo, no habló de cómo se aumenta la actividad económica, cómo hay mayor crecimiento económico y cómo recauda más. Ahora pregunto, con este esquema y sin haber hecho esas enumeraciones de las que vos estás dando cuenta ahora, ¿puede haber alguna perspectiva de que nos encaminemos otra vez hasta el régimen de los que fueron las AFJP? Bueno, no lo sé. Teniendo en cuenta además que en el gabinete hay gente que procede de ese esperemos que no. No está anunciado eso. No, el presidente al contrario ratificó. Digo que de reparto, sistema previsional, estatal, de reparto, solidario. Bueno, es bueno eso, tenerlo presente. Así que aparentemente eso todavía no está puesto en la agenda, digamos, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió de todo el discurso del presidente, que habló de muchas cosas y no habló fundamentalmente de cómo va a crecer la economía, de cómo se va a fortalecer el consumo, de cómo se va a fortalecer el mercado interno. Nadie puede pensar que el problema de la Argentina es que haya 3.000 sindicatos. Bueno, en un momento dijo que eran muchos. Bueno, pero ese es el problema. Ese es el problema de la Argentina, que existen 3.000 sindicatos. El problema de la Argentina es que tiene que entrar nuevamente en una senda de crecimiento económico. Y para entrar nuevamente en una senda de crecimiento económico, nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer la Argentina hacia adentro. Trump está sacando a los Estados Unidos del NAFTA. Está planteando salir de los acuerdos. Entonces, el mundo viene cerrando sus economías, los países más importantes, y acá en la Argentina lo que venimos es exactamente al revés. Entonces, me parece que el presidente ahí no me sorprendió que no haya estado eso presente. Cómo crece la economía, cómo se hace el fortalecimiento de la industria, cómo se hace para fortalecer el mercado interno. No planteó tampoco en el mundo en el cual estamos viviendo. El mundo en el cual estamos viviendo no es el mundo de la primera década de este siglo. Ese mundo era un mundo en crecimiento económico y con precios de los commodities hacia el alza. Ahora tenemos un mundo que es en recesión económica, con precios de los commodities hacia el alza, y de los dos principales países que con Reagan y Thatcher plantearon la globalización, encerrándose hacia adentro, Inglaterra con el Brexit y Estados Unidos con Trump. Ahora, minutos antes de que el presidente se presentara ante la prensa fundamentalmente, se conocía la renuncia de Alejandra Gils Carbó, ¿no? Sí. Yo lo decía en la apertura del programa, una visión personal sin haber conversado con ella nada. Hace mucho tiempo que no puedo hablar con Gils Carbó, me parece que hace 2 o 3 años. La notaba así una mujer de una solidez conceptual, de una formación jurídica, incluso destacada por quienes en otra época la exhibían como un ejemplo y que ahora, por los intereses que ha afectado con algunos de sus trabajos, evidentemente se ha puesto en la mira, ¿no? Pero Alejandra Gils Carbó no es ni una militante política, ni una dirigente partidaria, sino que es una jurista que presumo yo, y esta es mi opinión, se cansó. Es decir, vio hacia dónde van las cosas, cuál es la característica del gobierno en cuanto a que la está persiguiendo en alguna medida, y dijo basta desde el punto de vista personal y humano, ¿no? Esto no quiere decir que asuma ninguna responsabilidad de la que le quieren atribuir, pero creo que ha llegado a un punto de saturación. Hago todo este introito porque la pregunta va más allá del caso Gils Carbó, sino de lo que efectivamente ocurre en la sociedad con situaciones parecidas a esta, donde que se vaya Gils Carbó porque se cansó moralmente, para usar un término de Bielsa, no impacta, no genera ningún tipo de reacción. Bueno, yo comparto en términos generales el análisis que vos hacés. Bueno,
Lo que hay que recordar es que Gil Carbó viene a reemplazar a Esteban Rigui, Sí. ¿no? Que fue el primer procurador de Néstor Kirchner y que siguió con Cristina Fernández de Kirchner. El primer intento de nuestro gobierno no es con Gil Carbó. No fue la primera opción. No Gil fue la Carbó. primera opción, fue con Daniel Reposo, que era el titular de la CIGEN, y que después de hacer una cantidad de consultas y de todos los acuerdos, vimos que no tenía el acuerdo necesario, y entonces retiramos lo de Gil Carbó y buscamos una figura. Lo de Reposo y buscamos una figura que generase más consenso como Gil Carbó, que fue votada casi por el 100% de los senadores. O sea, que recibió el acuerdo de la mayoría, el bloque de la Unión Cívica Radical en su totalidad. Por aquella época Sanz, Morales, claro. En su totalidad votaron en forma conjunta. Yo creo que lo que termina generándose es el acoso permanente que ha recibido Gil Carbó desde el momento de la asunción del presidente Macri, los intermitentes y cíclicos pedidos de renuncia del presidente Macri, del ministro de Justicia, del jefe de gabinete, el intento de armar una nueva ley del Ministerio Público con el único objetivo de que, en lugar de para que iniciara el juicio político, no necesitaban los 2/3, sino cambiar las proporciones, y eso es lo que esgrime Gil Carbó. La mitad más uno, me parece que eso es lo que esgrime ella como argumento. Ella dice, yo me quiero ir, me voy en este caso, dice, porque no quiero que se debilite la figura del Ministerio Público de la acusación, teniendo en cuenta que se está hablando de modificar la composición. Entonces dijo, me sacrifico yo, me voy yo, habrá dicho Gil Carbó, pero no toquen eso, que le tiene que dar garantía de trabajo al procurador que venga. Porque el Ministerio Público, el procurador, tenía las mismas condiciones de estabilidad que los miembros de la Corte. Entonces, esto es lo otro que es notable ante toda esta situación, es el silencio de la Corte, ¿no? Claro. Silencio de la Corte como cabeza del Poder Judicial, con el cual el Ministerio Público interactúa permanentemente. Está claro que la renuncia de Gil Carbó no es una renuncia voluntaria, sino una renuncia, si se quiere, inducida por la persecución que tuvo el Gobierno Nacional para con ella, y indudablemente el escenario de triunfo electoral del gobierno y de Cambiemos la ha llevado a tomar esta decisión. Sumado a esto, no sea que por sostenerme yo, lo que van a terminar es debilitando la institución del Ministerio Público, y eso va a terminar generando mayores problemas hacia el futuro, ¿no? Bien, ¿cómo crees que continúa la secuencia de las velocísimas actitudes de jueces que durante años no hicieron nada y son los mismos jueces sobre las mismas causas, de algunos dirigentes del Frente para la Victoria? Especialmente ya lo de Debido está en un tema, digamos, de prisión preventiva, más allá que sin condena. Digo, esto es importante. Sí, por supuesto. Sobre todo cuando Carrió ha dicho ayer que quiere que se revisen las penas a los genocidas y además que los que tienen 70 vayan a la casa, ¿no? Como si tratara del abuelito de Hegel. Bueno, quiero decir, ese cambio que hay y que la sociedad, sobre todo en Buenos Aires, votó el 50% de eso, ¿no? No sé cómo será en el resto del país. Digo, ¿cómo crees que es la secuencia en torno a la relación entre el gobierno y la oposición, que está básicamente o fundamentalmente encarnada en los legisladores del peronismo, del Frente para la Victoria, o como le quieras llamar? No, está claro que hay un sector del Poder Judicial que funciona claramente como ariete de determinadas situaciones políticas, ¿no? El gobierno ha tratado de instalar un debate en donde ellos son los buenos y nosotros somos los malos, y con eso desaparece la ideología. Y desaparece a quien defiende uno, a quien defiende los otros. Entonces, cualquier cosa que sea iniciativa que nosotros propongamos está descalificada. Cualquiera que pertenece al kirchnerismo está descalificado in totum, digamos, ¿no? en términos generales, y obviamente que esta situación judicial es funcional claramente a eso. La verdad es que uno no tiene como mínimo que preocuparse. Lo que uno buscaría es que estén dadas las cuestiones del debido proceso. Ahora, se le ha sacado fueros a un diputado. Hoy la Cámara de Diputados de la Nación tiene un diputado preso, porque Debido no renunció a ser diputado. Debido sigue siendo diputado nacional. Le sacaron los fueros y por eso está preso, pero no renunció a ser diputado. Yo creo que no existía un legislador electo por el pueblo preso desde la época de la década infame, de la época de gobierno de los conservadores, porque no está condenado,
las dos causas en las cuales, de las cuales se lo imputa en este caso son por esas causas, en una ni siquiera fue llamado a declaración indagatoria y por eso le dieron, y en una interpretación que es absolutamente particular y singular del juez, decidió que debido libre podía entorpecer claramente, la causa. Pero yo quiero decir claramente, hoy en la Argentina hay un diputado nacional que está preso. La Cámara de Diputados de la Nación tiene un diputado nacional preso. ¿Por qué? Porque los legisladores decidieron sacarle los fueros a alguien que no estuviese condenado. Digo esto desde el punto de vista institucional. Llámese debido, llámese Juan Pérez, llámese llámese cualquier cosa. Entonces, la sensación que yo tengo es que la discrecionalidad en el uso del poder político y de las mayorías circunstanciales que pudiesen existir, más el condicionamiento mediático o que te juzgan mediáticamente y te condenan, puede ser, hoy le tocó a debido, mañana le puede tocar a otro o a otro. Así que vos me preguntás, ¿pueden seguir avanzando? Claro que pueden seguir avanzando. ¿Pueden seguir? ¿Hasta dónde van a seguir avanzando? La verdad que no lo sé. Este Poder Judicial es un poder judicial que da garantía de independencia. En una gran parte de sus jueces, la verdad que no. Todos sabemos que son funcionales al poder político en una determinada ola que existe hoy. Y que en otro tiempo era para otro lado, ¿no? Porque estos son los mismos jueces, muchos de ellos lo han designado en los años que gobernó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, con acuerdos de anteriores. Senado, o anteriores algunos, ¿no? De pero hay causas que tienen 8 años, están jueces de la servilleta, es decir, bueno, hay una responsabilidad política de la, no digo la palabra corporación, pero sí del cuerpo, ¿no? Que en algún momento nombró a esos tipos y que no lo removió, que no hay juicio político. Y además aparece un personaje como Carrió que te dice quién es culpable y quién no. Carrió se levantó un día en una de las sesiones y le dijo, el próximo sos vos, y mirándolo a Kichilov. Entonces, la verdad que vos decís, ¿de dónde sacas información Carrió? Bueno, yo creo, Carrió es Estiuso. Carrió es parte del sistema de los servicios de inteligencia, no tengo ninguna duda. No lo digo yo, lo dice Pino Solana, que un día le dijo, firmemos un comunicado en contra de Estiuso, dijo, no, Estiuso es mi amigo. Esto lo dice Pino Solana cuando era aliado de cuando era aliado de Carrió. Sí. Entonces viene, como vino acá a Santa Fe y dice mentiras, pero funciona con un halo de impunidad notable. Y, ¿no? con un respaldo... ¿Quién le dice a Carrió que podía? ¿Vos crees que inventó Carrió que había un 20% de posibilidades que... No creo que sea una ocurrencia espontánea. Ni no fue una ocurrencia. Alguien le dijo. Como ella crea a pie de juntilla lo que le dicen los servicios de inteligencia, repitió eso. De eso no se vuelve. Ahora, estoy convencido que de esas cuestiones no se vuelven independientemente de la votación de hoy. Eso te iba a decir, ¿no? Y del 50% de respaldo que tuvo los porteños. Siempre te van a decir, yo te vi decirle a vos que Maldonado estaba en Chile y estaba muerto. Vamos a seguir charlando de aquí en adelante, seguramente. Gracias por venir. No, gracias. Ha sido muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estamos ya en el tramo final del programa. En 2 minutos y medio estamos de vuelta. Bueno, muy bien. Un par de informaciones relacionadas con hechos curiosos en las elecciones, ¿no? Hay un caso de un intendente que ganó un comicio y estaba detenido. Hay otro caso de un solo votante en una localidad. Y hay uno que se está dando a esta hora y que me parece que vale la pena prestar atención. En la localidad de Cerodino, aquí cerquita nuestro, se ha impugnado una mesa que tiene creo que 4 o 5 votos y que modifica el resultado originalmente de la elección. Es decir, si ganaba A, se impugna la mesa, ahora gana B. Entonces lo que piden en Cerodino es que haya una elección complementaria de esa mesa para poder dilucidar definitivamente cuál es el resultado para la jefatura de la comuna. En otro orden de cosas, y también ya cerrando con la información, hace instantes nada más salió el dato desde tribunales que se ha condenado a 2 años de prisión, 2 años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación para cargos públicos a Guillermo Moreno, que fuera en su momento el secretario de Comercio de la Nación. Moreno se va a la casa, lo que sucede es que hay acumulación de otras causas y la eventualidad de otra condena ya haría que efectivamente esa pena pueda ser de cumplimiento efectivo. Con esta información nos estamos despidiendo, diciéndoles que vamos a tener mañana, 31 ya, el último día del mes número 10, posibilidad de avanzar sobre cuestiones más concretas de los anuncios hechos de manera, si se quiere, general por parte del presidente de la República. A esta hora ya hay quienes están trabajando sobre algunos borradores en los distintos aspectos. Por un lado, la cuestión previsional,
algo de eso ya habíamos hablado hace instantes nada más. Por otro lado, la cuestión laboral, que no se agota en este tema de los sindicatos exclusivamente, sino en estímulo para los empleos menores de 10.000 pesos que le quitarían las cargas patronales y demás, y otra serie de consideraciones que seguramente valdrá la pena analizarla detalladamente. Hasta aquí llegamos hoy, volvemos mañana como siempre después de las noticias. Chao.